Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén, amén y amén. Querido y amado hermano, le voy a dar un consejo. Creo que es un consejo que usaba yo cuando yo no era pastor ni... Es bueno que vengan con papel y lápiz y anoten. Qué bueno, yo a todas las reuniones llevaba un cuadernito, miróme y anotaba. Porque había algunas palabras que yo anotaba porque me parecía muy importante. Y después, cuando llegaba a casa, empezaba a poner por obra. Porque si no, uno se queda con la palabra, se va y después se olvida. Entonces, anoten. Por ejemplo, este libro de Jonás fue escrito en el año 760 a.C. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta de Dios. Un profeta de Dios que tiene una historia muy linda que vamos a contar hoy. Jonás quiere decir paloma. Y Tarsis, donde él se fue, queda en España, a 4.000 kilómetros de Israel. Quiere decir que este hombre, varón de Dios, siervo de Dios, profeta de Dios, recibe una palabra de Dios y le dice: era una ciudad de 120.000 habitantes, una ciudad grande, moderna, el cual la maldad había crecido de gran manera. Y allí estaba Jonás recibiendo palabra de Dios. Era un hombre que oraba mucho, buscaba mucho la presencia de Dios, temeroso de Dios, como todos y cada uno de nosotros, escuchando, abriendo los oídos para escuchar a Dios y la voz de Dios. Y en una de esas noches que él se levantaba para orar, para buscar a Dios, Dios le habla y le dice: Jonás, siervo mío, ve a Nínive, una ciudad grande de 120.000 habitantes que está en Asia. Predica mi palabra, dile que se arrepienten, porque si no va a caer juicio sobre ellos y va a ser destruida. Ahora, lo que sorprende que este hombre tan temeroso de Dios, este hombre de Dios, este profeta de Dios, habiendo escuchado la voz de Dios, le dice: no, Señor, yo no voy a ir, porque allí está lleno de hombres malvados, despiadados. La costumbre de los ciudadanos de Nínive era matar a la gente y despellejarlos, sacarle la piel. Y también tenían por costumbre enterrarlos y dejar nada más que la cabeza y hacerlos pasar por caballos y así matarlos. Eran despiadados. Pero era una ciudad que había 120.000 personas, hombres, niños y mujeres. Y Dios dijo: tienen derecho a escuchar palabra de salvación. Tienen derecho de arrepentirse. Tienen derecho de escuchar a un siervo enviado por mí a predicar la palabra. Y Jonás dijo: no, no, Señor. No, porque si yo voy, seguramente se van a arrepentir y van a ser salvos. Y ellos se tienen que morir. Y entonces yo pensaba que es común que era antes, que común que ahora, ¿no? Preguntarle por qué, cómo, cuándo a Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo, cuestionamos, criticamos,
sabemos más que Dios, pensamos Dios se equivoca, no puede ser así, juzgo. Y entonces cada uno de nosotros fueron, son y serán jueces que condenamos, juzgamos, criticamos y pensamos que tal persona o tal otra persona o tal otra persona, por lo que hizo, por lo que fue o por lo que está haciendo, no merece ser salva. Y entonces el hombre empieza a cuestionar a Dios. Y Jonás los cuestionó. Jonás, no, yo no voy. Así que se fue a un puerto, pagó su pasaje y se fue rumbo a España, lejos, 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros. Lejos de Nínive, lejos de la ciudad donde Dios lo había mandado. O sea que si Dios lo mandó a la derecha, él se fue a la izquierda, allá, derecho. Porque él sabía que Dios iba a orar y aquellas personas se iban a salvar. Lo que él no quería que se salven. Y qué tremendo, ¿no? Que un siervo de Dios al cual Dios le hablaba, un profeta de Dios que hacía ayuno, que buscaba a Dios, que con todo su corazón estaba pendiente de Dios, habrá juicio. No merecen ser salvos, no tienen que ser salvos, se tienen que morir todos. Así que pago mi pasaje y me voy para otro lado. Y cuando el hombre empieza a desobedecer a Dios, no se da cuenta, pero el hombre empieza a bajar su nivel de espiritualidad. Siempre digo yo que cuando una persona es nueva en el Señor, no custodia nada, no critica nada, mira nada más que a Cristo porque está enamorado de Cristo y solamente le importa predicar donde sea, quien sea, el amigo, el vecino, porque él está enamorado, está en el primer amor. Cuando ya empezamos a crecer en el Evangelio, ya empezamos a cuestionar. Y este hombre cuestionaba. Y él decidía quién tenía que ser salvo o no. Entonces pagó su pasaje y se fue para otro lado. Y estando allí en la nave, empezó su declive espiritual a caer en el fondo. Porque no conozco ninguna persona que haya estado en el camino del Señor, se apartó del Señor y haya ascendido espiritualmente, sino por el contrario, todas las personas que conozco a lo largo de estos 26, 27 años que estoy en el camino del Señor, hayan sido siervo, no siervo, obrero, no obrero, diácono, diácono, pastor o no pastor, todos empezaron a declinar espiritualmente. Ninguno subió, porque sin Cristo es imposible, sin Dios es imposible. Él dice que este hombre pagó el pasaje, subió en la nave y empezó a navegar. Y ya empezó a bajar. Ya estaba allí abajo de la nave donde está la bodega. Allí estaba durmiendo, cuando de repente se desata una gran tempestad tremenda. Esa tempestad que era tremenda y los barcos eran frágiles, no son como ahora. Así que los marineros todos tenían miedo porque ¿qué habrá pasado? Que hay tanta tormenta, tan fuerte, los vientos golpeaban contra la marea frágil, la embarcación frágil, se movía de un lado para el otro. Y este hombre ya está empezando a descender, ya estaba metido allí, en la bodega. Hasta que viene y lo despiertan, despiértate, dormilón. Y este hombre se despierta. Dice, ve a la cubierta que vamos a morir, ¿qué pasa? ¿A quién le cree? Yo creo en Jehová. Y dice que tiraron a la suerte. Algunos dicen que tiraron piedritas dentro de un vaso. A una la habían pintado y el que le tocaba sacar la piedrita pintada perdía. Otros dijeron que lo hicieron con palitos. Lo cierto es que la suerte cayó sobre él, o mejor dicho, la mala suerte, si queremos llamar. Y él confesó, yo sirvo a Jehová y esto que sucede es por culpa mía. Así que más vale que me echen al mar, porque si no Jehová va a destrozar la nave. Pero claro, estos hombres no los querían matar. Entonces si se vamos a dar vuelta a la nave, y cuando quisieron cambiar las velas, se rompían, el viento era fuerte. Entonces dijeron, bueno, que Dios, Jehová nos perdone. Y lo tiraron al mar. Cuando lo tiraron al mar, se hizo buena bonanza. Ahora, lo bueno
es que los que estaban arriba del barco, gente que tenían familia, tenían hijos, se dieron cuenta que es tremendo el poder de Dios que calmaba hasta la tormenta. Y empezaron a alabar al Señor. Empezaron a glorificar a Dios también los marineros que estaban allí. Así que este varón Jonás empezó a bajar aún más de la nave y ya bajó al mar. Lo habían tirado. Y del mar, dice la palabra, que apareció un pez grande, lo devoró y lo llevó al fondo de la mar. Así que fíjese que de arriba de la nave bajó a la mar y de la mar bajó a los fondos de la mar. Y ese fue el declive espiritual de este varón. Y estando allí en el vientre del animal, este pescado grande, seguramente una ballena, empezó a clamar a Dios y empezó a decirle: Señor, Dios mío, te ruego que me perdones. Y habló tanto con el Señor y dice que estuvo 3 días y 3 noches allí en el vientre de la ballena. Imagínense, de ese animal tan grande, de ese pez tan grande, escuchando el corazón, bum, 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 los pulmones del animal, los intestinos. Él estaba allí en el vientre del animal y allí estaba clamando, y en el fondo de la mar. Así que estaba ya bien abajo. Y cuando nosotros los cristianos estamos bien abajo, estamos bien en el fondo, es cuando nos damos cuenta que un día estuvimos arriba. Y como habíamos descaído tan bajo, empezamos a clamar al Señor. Y empezamos a clamar con angustia, con dolor, con llanto. Empezamos a levantar nuestros brazos y pedirle a Dios que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que su presencia esté en nosotros, con nosotros, y que nos vuelva a subir donde estábamos. Pero si no hay un arrepentimiento genuino y un reconocimiento genuino, cosa que este varón reconoció, él le dijo: Señor, iré donde tú me mandas, predicaré lo que tú me digas, pero sácame del vientre de este animal. Y dice que de repente ese animal empezó a subir, y a medida que subía el animal, este hombre que estaba en el vientre de la ballena empezó a subir nuevamente espiritualmente. Y allí el animal vomita a este hombre. ¿Y sabe dónde lo vomita? ¿Sabe dónde lo vomita? En Nínive, donde tenía que ir al principio. Entonces se da cuenta que está en tierra firme, sano, después de haber estado 3 días en el vientre de un animal. Se da cuenta del poder de Dios era tremendo. Y empieza a predicar. Y a medida que empieza a predicar, empieza a subir nuevamente del nivel espiritual. Y ahora ya estaba él como cuando predicaba la palabra. Y llega a la ciudad de Nínive y empieza a decir: arrepiéntanse. Jehová me habló y me dijo que lo va a destruir, salvo que se arrepienten. Y dice que todo el mundo empezó a arrepentirse. El rey que estaba en su silla, en su rey, en su trono, dice que se levantó, se tiró ceniza y se vestió con ciridio, que era una vestimenta muy ordinaria, hecha con pelo de cabra, de un animal. Y se vestió toda la gente. Y el rey dijo: por cuanto hemos hecho maldad, Jehová va a destruir esta ciudad. Así que de aquí en adelante, dijo el rey, declaro que todo el mundo va a ayunar. Animales, perros, gatos, chancho, vaca, hombres, mujeres y niños, comiencen a ayunar de aquí en adelante. Y todo el mundo comenzó a ayunar. Y dice que Dios le dio una gran victoria y detuvo la destrucción. Y los 120,000 personas se convirtieron a Dios. Y Jonás se enojó. Y Jonás dijo: yo sabía que tú lo ibas a perdonar porque eres misericordioso. Fíjese que un hombre que sale del vientre de una ballena, con una predicación convierte a 120,000 personas. Y yo no he conocido a nadie todavía que con una sola palabra, predicación, pueda convertirse 120,000 personas a los caminos del Señor. Pero lo hizo un hombre que estaba lleno de la unción de Dios.
porque había vuelto, porque había surgido allí de lo profundo. Y muchas veces nosotros los que estamos acá, muchas veces descendemos espiritualmente, muchas veces lo sentimos ya sin fuerza, muchas veces ya no tenemos fuerza para levantar las manos y comenzamos a dejar el camino del Señor y no nos damos cuenta, pero lenta y progresivamente comenzamos a descender espiritualmente hasta encontrarnos sin nada. Y allí, cuando lo encontramos sin nada, comenzamos a clamar a Dios, comenzamos a pedir a Dios, comenzamos a llorar, comenzamos a clamar, comenzamos a gemir, comenzamos a declarar que nuestra vida va a cambiar de aquí en adelante, porque algo nuevo va a comenzar a vibrar dentro de mí. Entonces Dios me empieza a levantar nuevamente, me empieza a llenar de su presencia como ayer. Y cuando me quiero acordar, ya estoy nuevamente en el nivel espiritual donde había comenzado todo. Por eso Dios esta noche nos está hablando, muchachos y muchachas, y nos está diciendo que hay un mundo que ganar. Hay una bendición grande para el pueblo de Dios, que no está tardía, sino que ya está declarada. Pero muchas veces nosotros los metemos dentro del vientre de la ballena, los caemos cada vez más abajo, tenemos temor, tenemos vergüenza y no queremos predicar la palabra, y no nos damos cuenta que Dios es grande y es poderoso para cambiar nuestra vida, nuestro destino. Aquel varón sabía que Dios estaba con él, porque cuando Dios te manda a hacer algo, bueno, Dios te respalda. Dios va a ir con usted, va a ir conmigo, donde nosotros vamos a ir a predicar el evangelio, a pregonar esta salvación, este mover nuevo que viene en el Espíritu Santo, este mover para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, porque está con nosotros y en nosotros. Pero es necesario que nosotros pongamos nuestros oídos al llamado de Dios y que no lo vamos para otro lado, porque tenemos por costumbre de irnos para otro lado, taparnos los oídos, cuando Dios nos está llamando a predicar, a sanar, a bendecir. Dios está queriendo en estos tiempos hacer algo con cada uno de ustedes. Y muchas veces tenemos justificación. No, ya estoy viejo. No eres viejo. 80 años teníamos cuando sacó al pueblo de la esclavitud. Y Dios esta noche lo está llamando a cada uno de nosotros. No, pero yo no sé hablar muy bien. Moisés tampoco sabía hablar, tenía dificultades. Sin embargo, Dios hablaba a través de Moisés. Pero yo no estudié, yo no sé nada. Pedro era un pescador y no tenía mucha cultura, pero fue el apóstol Pedro. Pero a veces nosotros juzgamos, criticamos, condenamos y decimos que se va a salvar este se va a salvar. Sí, porque Dios quiere que se salve, y a Dios le gusta transformar las cosas. Porque un día me llamó a mí cuando estaba yo viviendo en la oscuridad y estaba tan abajo como este varón, y el Señor levantó mis brazos y dijo: ven. Y yo le dije: amén, Señor, aquí estoy. A Dios le gusta transformar las cosas. Decirle que está al lado tuyo: a Dios le gusta transformar las cosas y cambiarlas. Mira, esta mañana, esta tarde, en este lugar que yo vine acá a hablar con Dios, me puse a pensar. Todos hablan de la transformación de la mariposa, ¿no? De un gusano la transforma en mariposa. Pues te voy a dar una novedad. Dios, de un maestro, hizo a su hijo un cordero, porque siendo maestro lo transformó en un cordero inocente, inmaculado, que murió en la cruz del Calvario. Y lo que es mejor de cordero lo transformó en un león de Judá. Fíjese cómo transforma el Señor las cosas. Aleluya. Y si Dios me transformó a mí, te transformó a vos, ¿por qué no va a transformar y cambiar a aquel que todavía está perdido allí, todavía tirando las cunetas en la zanja? Porque eres poderoso. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Y a su nombre. Y a su nombre.
Dios te entrega esta noche la bendición y te entrega un poder. Ese poder, fuerza ilimitada que tendrá en tu vida, que tú tienes que creerlo, declararlo y convencerte que ese poder está en vos. Aquel hombre se paró y 120,000, no 10, 120,000. Yo he visto a hombres de Dios hacer milagros tremendos. Uno de ellos dice, tremendo. Estaba en ese lugar. Cuando Dios te llama, heme aquí, Señor. Porque Dios te va a llamar de dos formas. O te va a llamar por las buenas, o te va a llamar por no tan buenas. A este hombre lo llamó por las buenas, pero no hizo caso. Así que los tuvo que sacar de nuevo del pez de la panza allí del animal. Y después que predicó, se enojó. Y se enojó con Dios. En vez de ponerse contento, mire, él se enojó. Yo sabía que vos lo ibas a perdonar, le dijo a Dios. Yo sabía, Dios, que tú lo ibas a perdonar y se iban a salvar. Y Dios sabe lo que hace. Mientras él estaba acostado, dice que hace una calabacera. Se acostó a dormir para que al otro día, como había mucho sol, se pueda cubrir, y se puso contento. Pero dice que al amanecer mandó un gusano y lo comió, lo secó a la planta. Y comenzó a hacer mucho calor y le comenzó a doler la cabeza, se descompuso y se enojaba. Y Dios le dijo, te enojas porque una calabacera al cual tú no plantaste creció y después fue destruida, y no te pones contento, dice, por tantas almas que has rescatado del mismo infierno. Y Jonás dijo, tienes razón, Señor. Por eso te tienes que poner contento esta noche. Cuando tú recibas una palabra que te dice, levántate y predica. Porque no es la palabra de un pastor, sino la palabra de Dios que pone en boca de un pastor. Porque toda persona que predica en un púlpito está puesto por Dios para traer un mensaje de Dios. Todo que predica en un púlpito es una persona que está transmitiendo lo que el Espíritu Santo le está dando a su corazón. Y esta noche el Espíritu Santo le está diciendo y lo está llamando con amor. Él está diciendo, vayan a predicar, no juzguen, no critiquen. Porque aquellos que también están tirados en una zanja, aquel es un adúltero, tiene derecho a ser salvo. No, pero aquel es un drogadito, tiene derecho a ser salvo. Aquel es un asesino, tiene derecho de ser salvo. Pero si yo juzgo, murmuro y critico, soy tan culpable como aquel que nombré recién. Entonces, como Dios quiere que todo se salve, porque pronto viene Cristo por la iglesia, te está llamando con lazo de amor. Siempre cuento que conocí un pastor que me puso la mano así, ¡pum!, caí. Un hombre lleno de Dios, tremendo varón de Dios, que tenía 2 hijos, una hija y un hijo. Y Dios lo mandó allá a la selva, allá en Brasil. Y él ponía excusas. No, mis niños son chicos, yo estoy estudiando medicina, me estoy por recibir. Y Dios lo mandó allá a la selva con los indios. Él estaba cómodo, vivía en Brasilia, en plena capital, departamento amueblado, y no quería ir. Y entonces sabe que Dios le arrebató un hijo. Y después que le arrebató un hijo, Dios le dijo, todavía te queda una hija. Y se tuvo que ir. Y tuvo que ir a la selva. Y tuvo que predicar la palabra. Vivía en una casita de 3x3 de barro. Y empezaba a recorrer las chozas
y encontró una niñita que tenía mucha fiebre. Le oró, fue a los 2 días, 3 días, y la encontraron que la estaban velando sobre una mesa. Él cuenta que alguien lo empujó, tomó la nena, la levantó y declaró: Señor, dale la vida. Y la nena comenzó a llorar. Cuando vieron ese milagro, se comenzó a llenar la iglesia, que tenía de 4x4, y empezaron los que vivían ahí, los indios, a hacer una iglesia grande, y comenzaron a ver milagros tremendos. Dios lo estaba usando de una manera tremenda. Y cuando esa niñita cumplió 15 años, hicieron una fiesta y estuvo ahí, la bendijo y la volvieron a llevar a él a Brasilia. Venía de bautizar el día que yo lo conocí 1.500 personas en Río, en Brasil. 1.500 personas. Tenía una iglesia de 25.000 personas, canales de televisión y radio. Un hombre con una tremenda unción de Dios. Pero tuvo que caer, tuvo que llorar un ser querido para decirle al Señor: aquí estoy. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Que podamos esta noche escuchar a Dios y decir: Dios me está hablando. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Y que podamos ser todos los días mejor persona. Y que podamos subir el nivel espiritual y no descender. Porque el día que caigas, te vas a ir en lo más profundo. Y allí, mira, allí va a ser tremendo. Lo que me quedó de la oración de este varón Jonás en el vientre del animal, una de las cosas que me quedó, decía así: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando estaba en el medio del estómago de la ballena o del pez, se acordó de Jehová, y mi oración llegó a ti, tu santo templo. Los que siguen las vanidades, mas yo con voz alabanza te ofreceré sacrificio, las salvaciones de Jehová. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste de mí de los sepulcros, Jehová, Dios mío. Esta oración la hizo estando en el vientre de un animal. Que esta noche nosotros no nos tengamos que poner el cilicio, que era la vestidura que le dije recién, sino que podamos decir sobre todas las cosas: Dios mío, te ruego que me perdones, porque conociendo tu palabra una vez me alejé de ti, y tú sabes muy bien, Señor, que las cosas no me fueron bien. Mi corazón desvanecía, ya no tenía fuerzas, pero alcé mis brazos y clamé al Señor, y el Señor me levantó. Que podamos esta noche tener plenamente, pero plenamente convicción de que Dios te quiere bendecir. Que podamos llenarlo día a día de su presencia y no apartarnos más. Cuando Jonás volvió a su casa, avergonzado, dolorido, seguramente habrá caído de rodillas allí en el monte donde Dios le hablaba y le decía: Señor. Verdaderamente hubo niños como los que están jugando aquí, ancianos, mujeres, que tuvieron la oportunidad de ser salvos. Que nosotros esta noche podamos tener la oportunidad de llenarnos de Él. Y si estamos por ahí, a lo mejor, posiblemente, tal vez, solo tal vez, bajando del nivel espiritual,
Que esta noche el Señor los vuelva a levantar en sus manos y poder estar ante su presencia esta noche. Yo nombré 3 personas que vinieron hoy. Yo no sé si estaban apartadas, si están congregando, si no conocieron nunca a Jesucristo. Pero sí sé una sola cosa, que ustedes no han venido porque han querido. Tú has venido porque el Espíritu Santo ha querido que este día ustedes estén aquí. Este día el Señor te está diciendo: yo bendigo su vida. Yo escucho, yo veo, dice el Señor, el Espíritu Santo, y le dice a cada una de mis hermanas que nombré, que Cristina, Vanessa y Florencia, que el Señor las ama, y que hoy esta palabra tiene que llenar tu corazón, porque tal vez, solo tal vez mañana puede ser tarde. A veces ponemos excusas, a veces pensamos mañana, no, la semana que viene, no. Hoy es el día, dice el Señor, en que tiendo mis brazos para que vengas a mí. Y a todos mis hermanos y hermanas que están escuchando esta noche, quería decirles que el Señor los ama de gran manera, y que no juzguen, no critiquen, no cuestionen lo que Dios les dice. No digan por qué, cómo, cuándo. Muchas veces yo, estando sentado en la banca, también criticaba, y era el número 1 en criticar, el número 1 en juzgar, el número 1 hasta en condenar. Yo era uno de esos. Y cuando el Señor me dio el privilegio de que me unjan como pastor, me acuerdo que estaba en la calle Belgrano. El primer problema grande que tuve con la iglesia, hacía un año que estábamos como pastores y la iglesia se divide. Me senté con una silla frente al púlpito y le dije: Señor, y hablé con el Señor, y el Señor me dijo: Daniel, no me entendieron a mí y me colgaron. ¿Y yo qué hago, Señor?, le dije. Y el Señor me dijo: levántate, sacúdete y predica tu palabra, porque tú predicas la palabra, me dijo. Sigue adelante. Y yo quería cerrar la iglesia. Tras que éramos poquitos, la mitad se habían ido, y el Señor me dijo: largo camino te espera. Pero algo me dijo: levántate. Quiere decir que yo estaba en el piso. Y hoy el Señor le dice a más de uno: levántense, levántense, no vayan a los profundos, porque cuando caen en un pozo va a ser muy difícil salir si no es con Cristo. Y me acuerdo que lloré como un chico, porque yo amaba ser pastor. Amo ser pastor y soy pastor, pero porque amo, porque lo anhelo, porque siempre amé ser pastor. Y me encontraba en un gran problema. Creía que el Señor ya me había abandonado. Los hermanos que eran los que estaban al lado mío, que comían con nosotros, con mi esposa, uno de ellos matrimonio pasó con nosotros un fin de año. A otro le festejamos en mi casa un cumpleaños sorpresa. Otro venía todos los días y yo le enseñaba la palabra. Yo me acuerdo que mi señora le decía: ustedes son Josué y Caleb. Eran mis amigos. Yo los sentía como amigos y le daba lo mejor de mí. Pero de un día para el otro me abandonaron y yo sentí que me caía en un pozo profundo. Y cuando yo leía la historia de Jonás me sentía identificado. No porque no había hecho lo que Dios me había dicho,
sino porque qué triste es sentirse cuando te hundís y llegás en lo profundo. Y ahí levanté mis brazos cuando el Señor me dijo: levántate. Me acuerdo que habíamos hablado con mi señora, íbamos a cerrar la iglesia. Yo tenía garantía en mi casa, en aquel local. Vamos a cerrar. No tenía cobertura, no tenía hermano, se habían ido casi la mayoría. No teníamos experiencia. Y yo hice esta oración, parecida, similar. Al otro día vino un hermano que era presidente del consejo pastoral, muy amigo mío, me dijo: Dani, me enteré de lo que te pasó. De ya te digo que el consejo pastoral te apoya a todo lo que es espiritualmente, podés contar con nosotros. Y todo lo que es legalmente, tener mi documentación. Entonces yo lo miré al Señor así, sin que Él se dé cuenta, donde teníamos el altar, y sentí como que el Señor me decía: yo estoy contigo también, no temas ni desmayes. Y de ahí seguimos para adelante. Y el Señor empezó a mandar gente, y al poco tiempo la iglesia quedó chica, y tuvimos que ir a Lorenzo López. Y cuando estábamos en Lorenzo López, empezamos a trabajar, empezamos a reprender, echar fuera demonios, empezamos a predicar la palabra con autoridad, con poder, empezamos a levantarnos. Y cuando lo quisimos acordar, compramos este terreno. Y cuando quisimos acordar, abrimos los cimientos. Y cuando lo quisimos acordar, seguíamos predicando la palabra, levantamos el techo. Y cuando pudimos techar, veíamos el techo. Y cuando pudimos revocar las paredes, venía acá, yo antes que estén todos ustedes, los pisos. Y yo miraba y yo decía: verdaderamente el Señor está con nosotros. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y de repente empezaron a llenarse las paredes. Comenzó el piso a poner la cerámica. Cuando vi la pileta bautismal que habían hecho, que es esto donde yo estoy parado, yo no podía creer. No había visto una pileta bautismal tan grande. Y yo dije: ¿qué fue que tienen los varones que están edificando este terreno, este templo? Y cuando me quise acordar, un buen día abrimos las puertas, el 14 de enero, y estamos en este lugar predicando la palabra a tiempo, ya es tiempo. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Dios me sacó de allá abajo y lo va a hacer lo mismo con ustedes. Aleluya. Lágrimas, llanto, dolor, mucho nos costó y nos cuesta, porque cada vez que se ve un hermano de la iglesia lloramos, o cada vez que vemos que no podemos hacer algo por alguno de ustedes, lloramos, nos amargamos, nos levantamos de madrugada y oramos por cada uno de ustedes, por su salud, por su bienestar, por su economía, por sus hijos, porque Dios sabe lo que le estoy diciendo. Cuando nos acostamos la noche, oramos por la iglesia, por mis hermanos, por sus hijos. Y a la mañana, cuando lo levantamos, seguimos orando por ustedes. Y no lo vamos a cansar de orar, porque este es el único camino que nos va a llevar a la bendición. Por eso en esta noche Dios nos está llamando a trabajar para Él, ganar almas para Cristo, predicar para Cristo, ir los sábados a trabajar. Y qué mal que los ponemos cuando vienen pocos, hermano. Me dice mi señora los viernes de la noche: le voy a preparar chocolate caliente para los hermanos. Y Gisela es testigo que más de una vez se los tuvimos que dejar para los chicos del coro. ¿O no es así, Gisela? ¿Dónde está? Te dejamos el chocolate que le preparamos a los hermanos que van a venir. Y como no vienen, se lo dejamos para que se lo den los nenes. Pero Dios lo está llamando, muchachos y muchachas. Vamos a ganar almas. Vamos a predicar. Le hace torta para los hermanos. Compramos bizcochitos en la panadería que está ahí en la avenida, para que coman los bizcochitos y tomen café y chocolate.
porque los mimamos y los queremos, y porque lo tenemos que preparar, porque nosotros ya tenemos el sol de espalda con mi esposa, como se lo digo siempre, pero que hay muchos jóvenes que todavía tienen el sol de frente. Tenemos que ser un solo cuerpo. Dios está con nosotros, muchachos. Escuchemos al Señor. Por eso en esta noche, aleluya, qué bueno que podamos tener verdaderamente un amor por las almas y decirle: Señor, si tú me mandas, porque tu ángel va delante mío. Señor, si tú me mandas, porque te ángel, Señor, va ahí conmigo. Señor, si tú me mandas, es porque yo, Señor, tendré la victoria. Jesucristo mandó a sus discípulos de 2 en 2, 70 hombres, de 2 en 2, y le dio autoridad, poder, para que en su nombre eche fuera demonios y sane a los enfermos. Y el mismo Cristo esta noche lo está dando la autoridad a cada uno de nosotros, para que en el nombre de Jesús tomemos autoridad. Por eso en esta noche, que no seamos como Jonás, sino que digamos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aleluya, bendito sea tu nombre. Hagamos ayuno, planifiquemos ayuno, traigamos esta urna, la vamos a vaciar, la que está aquí, lo de peticiones, y vamos a poner peticiones nuevas. Declaremos ayuno y que cada uno de ustedes traiga la petición. Oremos intensamente, busquemos al Señor, salgamos del fondo para volver a crecer espiritualmente. Porque yo sé que en este lugar hay hombres y mujeres al cual Dios lo va a usar grandemente, grandemente. Ustedes no tienen idea cómo Dios lo va a usar, pero es necesario que crezcan para poder dar, porque nadie da de lo que no tiene, y ustedes se van a sorprender como Dios lo va a bendecir de gran manera. Aleluya. Yo invito a los músicos, vengan esta noche, vamos a ministrar con los músicos. Vengan acá los músicos, los salmistas. Ellos tienen que estar más que nunca en sintonía con Dios, porque